El presente video recoge las reflexiones, los debates, las propuestas de feministas. El presente video recoge las reflexiones, los debates, las propuestas de feministas centroamericanas acerca de la realidad de nuestros países, de los desafíos que tenemos como sociedades y de los pendientes que tenemos las feministas en esta región para abordar problemas endémicos y problemas emergentes. Es la síntesis de 3 jornadas de reflexión virtuales en donde se recogen miradas, debates sobre las formas de discriminación que enfrentan las sociedades centroamericanas, el impacto que tiene sobre las mujeres, el impacto desigual que tiene sobre las mujeres, el peso de la violencia, de los fundamentalismos religiosos y de las grandes brechas de desigualdad. Estas jornadas feministas, que son la continuidad de las que realizamos en el año 2016, estuvieron dedicadas a una entrañable compañera hondureña, Gladys Lanzas, una de las fundadoras del movimiento Visitación Padilla en Honduras, una feminista entrañable que hizo una apuesta por la defensa de los derechos de los obreros y de las obreras y de las mujeres del campo y de todas las mujeres digamos, de los sectores más empobrecidos de su país. Gladys fue una fundadora, una precursora del feminismo hondureño. También ha contribuido y participó en la creación de redes feministas a nivel de Centroamérica. Es una figura entrañable del feminismo centroamericano. Gladys es una mujer cuyo legado sigue vigente, está presente no solo en nosotras, las chonas, como nos denominamos, sino a nivel del movimiento feminista. Gladys fue una mujer icónica, la primera presidenta de un sindicato de energía eléctrica. ¿Te imaginas? Eran puros hombres y ella fue la presidenta, lideró una huelga en los años 90 que le hizo frente a Rafael Leonardo Callejas, que fue el que instaló todo el neoliberalismo en el país y que además sufrió también la traición. Se fueron a nivel personal y judicializaron a Gladys. Gladys fallece con una sentencia en firme que tenía que pedir disculpas al agresor y dijo, primero muerta que hacerlo, y prefiero ir a la cárcel. También nos dio un gran ejemplo. En principio recuperamos la solidaridad entre el movimiento feminista, nos apoyaron, nos acuerparon a nivel nacional, a nivel internacional, y eso generó puentes para que posterior a la partida de Gladys también pudiésemos desarrollar varias acciones en conjunto y reconocer que tocaron a Gladys y nos tocaron a todas. Se fue dolida, pensando en su pueblo. Ay, pobre mi pueblo, que no pude hacer nada por él. Hoy que la recordamos, decimos, fue una feminista desde que nació. Bueno, en Nicaragua y en varios países, yo diría que en la mayoría de los países de la región centroamericana, lo que ha ocurrido es que las ya precarias políticas de salud sexual y reproductiva se han debilitado aún más. Hay centros de salud que se han cerrado, hay hospitales que están dedicados únicamente al abordaje del COVID.
las mujeres llegan, por ejemplo, a los centros de salud a solicitar anticonceptivo y en muchos casos pues les dicen que no hay. De hecho, no se ha priorizado, por ejemplo, la vacunación para mujeres embarazadas. En Nicaragua y en otros países han muerto mujeres, digamos, embarazadas porque no hay una priorización. Con la pandemia, esas desigualdades estructurales, digamos, sociales, políticas, económicas y de género se han profundizado. Las mujeres, una cifra que realmente me duele muchísimo, 400,000 mujeres en este momento dicen estar desalentadas para buscar trabajo, empleo, porque tuvieron necesariamente que volver a la casa, porque las mujeres son siempre las que sufren esos efectos de las crisis. Entonces, en este plano económico, el nivel de desigualdad en el empleo lo sufren las mujeres. Estoy hablando de una cifra sumamente alta. El impacto, ¿verdad? El impacto es muy severo. Y esto habla de retrocesos significativos en los avances que ya se venía, porque sí se venía en una curva ascendente, digamos, de participación de las mujeres en el empleo, y con esto, digamos, hay un retroceso significativo, muy significativo. Eso también hace que 47,000 mujeres que trabajan en el trabajo doméstico no remunerado, 47,000, igual perdieron su trabajo. Al inicio de la pandemia vimos afectadas, digamos, tuvimos como voy a decirlo así, como un atentado de quitarle los recursos al Instituto Nacional de las Mujeres. Y tuvo que salir el movimiento, organizarse y decir, como son momento, ¿por qué van a hacer esto? Es que es para atender la emergencia. Sí, pero cuando la emergencia sean mujeres, ¿quién las va a atender si la entidad que tiene que atenderlas no tiene la plata? Que para las mujeres la pandemia ha sido particularmente dramática en el caso de los derechos sexuales y reproductivos. Sí, no sabría decirte cómo las chavalas hoy en día tienen acceso a condones o a otros métodos anticonceptivos si no es por sus medios pagándolos, la verdad. El asunto es que la situación con el COVID está totalmente desatendida, la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Fue el mecanismo que encontraron de prevención para que no se infecten por COVID. Pero aquí la provisión de métodos anticonceptivos, todo eso ha disminuido porque todo es el impulso es a la atención a la pandemia, y dejaron sin recursos, sin mecanismos, sin atención, la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Las personas que conviven con el VIH también han tenido dificultades para obtener el tratamiento. En algunas ocasiones incluso se lo han reducido, y ya sabemos que eso tiene un impacto muy severo en la vida de las personas que conviven con el VIH. En el caso de las personas LGBTIQ+, vimos que, por ejemplo, con esto de las restricciones de poder salir, vimos a más personas jóvenes expuestas, como de repente sus familias trabajan y entonces podían ser LGBT, por ejemplo, en el cole o en sus espacios de estudio, o cuando salían fuera de su casa, ¿verdad? Ahora todos estaban juntos en una misma casa y entonces su papá y su mamá no saben, esas personas totalmente recluidas en sus habitaciones, cuando tenían la suerte de tener habitación, ¿verdad? Es decir, en general asistimos a un deterioro de las políticas públicas y de los servicios públicos de atención a la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres. Pero ya sabemos que en el caso de las mujeres eso va a tener unas implicaciones, digamos, particulares también no solo por razones culturales, sino también por razones de la biología, ¿no? En esta pandemia, igualmente que la violencia hacia las mujeres, los niveles de denuncia son muy fuertes, pero han estado muy limitados precisamente por el famoso quédate en casa, que para las mujeres ha significado, digamos, una situación, digamos, de desprotección. Porque si bien es cierto, tienen que protegerse de la pandemia, pero sí significa un nivel de desprotección, porque muchas veces tienen que vivir con el enemigo en casa y no pueden salir. Con la pandemia, digamos, tal vez los poquitos avances que hemos tenido se cayeron.
¿verdad? Porque, por ejemplo, muchos de los equipos que trabajaban políticas para la sexualidad o que estaban trabajando, digamos, alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, les dijeron, ven sus funciones, vamos a ir a atender la pandemia. Entonces venimos con unos niveles de corrupción, la pandemia, ¿verdad? ETA y OTA, que vino a fragilizar aún más la situación de calamidad y de crisis económica y social, y fue la oportunidad que ha utilizado este gobierno para seguir con sus actos de corrupción, que están dilapidando los fondos y mucha gente está muriendo porque no tiene acceso a la atención en salud pública, al COVID-19. Somos de los países más atrasados en términos de la vacunación y cada vez a diario estás escuchando que los triajes no cuentan con los medicamentos, no cuentan con el oxígeno, y aquí ha abundado recursos, pero ¿dónde están esos recursos? En principio, el mayor, pero es algo escandaloso, fue la compra de unos hospitales móviles, de 7 hospitales móviles, que se gastaron, mira, pero millonadas y millonadas, que ya ni sé si son 1.042 millones de lempiras, una cosa así, y solo están instalados 2. Recientemente estuvimos viendo, digamos, que por ejemplo había desabastecimiento de preservativos. De repente, por ejemplo, vos acá, como es un sistema de salud público del Estado, uno podía ir y pedir preservativos. Y los condones parece que, no, por ejemplo, no eran urgencias. Entonces, como que la gente no podía acceder a eso. Hay muchísimas citas que fueron pospuestas, ¿verdad? Sobre todo la que tiene que ver relacionada con la salud de las mujeres, o sea, pero no se contemplaron los derechos sexuales y reproductivos como aspectos básicos y necesarios para la autonomía y una vida, por ejemplo, libre de violencia a las mujeres. Eso no sucedió. Es decir, la crisis que ha sido ocasionada por este sistema capitalista, machista y patriarcal ya estaba aquí. La pandemia lo que ha venido es a profundizar por un lado, pero también a poner al centro algunas de las ausencias que los estados ya estaban presentando, es decir, ausencia de kits de higiene personal en las cárceles. Las mujeres no tenían acceso a los kits básicos de higiene personal. Aparte de esto, las mujeres que tienen hijos, que están en las cárceles, no estaban teniendo ni siquiera acceso a ninguna de las medidas básicas para poder tener los cuidados de manera digna. No estaban teniendo acceso a Pampers, no estaban teniendo acceso a toallas sanitarias. Toda esta crisis sanitaria se profundizó totalmente en las cárceles. De hecho, desembocó en una campaña que se llamó Es Justo Liberarlas, donde incluso interpusimos una medida de habeas corpus, porque como es el caso de las mujeres criminalizadas debido a la penalización absoluta del aborto, justo liberarlas, la libertad inmediata para las mujeres que están criminalizadas debido a emergencias obstétricas. Creo que todo el tema que tiene que ver con violencia, las compañeras que atienden violencia a nivel del Estado están totalmente desbordadas, ¿verdad? Porque cada vez tener que estar con el agresor en su casa ha significado un aumento en el número de casos de violencia que tenemos. Creo que una de las estrategias que durante la pandemia y durante la cuarentena se proliferó, ¿verdad? Tiene que ver con las líneas de atención a mujeres que enfrentan violencia. Creo que esto ha sido clave para poder solventar y poder acompañarnos, para poder cuidarnos. Estas líneas de atención son líneas que hemos impulsado las organizaciones feministas, justo porque el Estado nos está fallando, porque no está siendo suficiente, porque nos hemos encontrado con diferentes instancias, instituciones que están siendo desmanteladas. Creo que en general vimos también como un aumento de los embarazos, ¿verdad? Porque las personas no podían acceder, como te decía anteriormente, a los métodos de anticoncepción que brindaba el Estado, porque no estaba siendo considerado una prioridad a la hora de solicitar cita. Y en la época de pandemia vamos a ver cantidades de familias y mujeres a la cabeza en condiciones de mendicidad en cualquier esquina, ¿verdad? Tenemos testimonios de compañeras que la violencia sexual ha aumentado hacia las mujeres en este contexto, y
además de 2 o 3 discursos del presidente en relación al tema al principio de la pandemia, no hay mayor acción. Se llegó a cerrar cualquier servicio que no fuera COVID. Y ahorita, eso fue al principio, y ahorita el nivel de la pandemia está tan alto que el Hospital General de la Ciudad de Guatemala está cerrado porque los otros servicios que no son COVID, el personal está contagiado de COVID. O sea, no te enfermes de nada, porque no hay con quién atenderte. Se está discutiendo el tema de que si les colocan la vacuna o no, ¿verdad? Y es como de gente que sostiene aquí la producción cafetalera, el sector construcción, un montón de maquilas, y no podemos no vacunarles, ¿verdad? Pero parece que hay que estar en cierta condición migratoria o situación regular para que la gente pueda acceder al derecho a la salud. Entonces, creo que esas mujeres están cada vez más expuestas porque son las que siguen saliendo a trabajar, van a la casa de otro montón de personas, se están movilizando a lo largo y ancho del país y no tienen condiciones, digamos, para satisfacer sus necesidades.